Con ustedes, al lunes. Y este lunes, como todos, lo empezamos hablando sobre aquello de lo que no vamos a hablar. Lo sé, es una contradicción, un poco, pero son los tiempos que corren contradictorios. Por eso vamos a hablar primero que todo sobre RTBC. Nah, mentira. Vamos a empezar por el anuncio, que no es poca cosa, de que se van a detener las exploraciones de petróleo, gas y carbón. Esa es una decisión dura que ya había sido anunciada desde la campaña alineada con la decisión de hacer una verdadera transición energética y sería el tema del día si no fuera porque un día después de realizado el anuncio por parte de la viceministra de Minas y Energía, Belitza Ruiz, el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, salió a decirle a los medios que esa decisión no había sido tomada. Que nos devuelve a los días previos a la posesión en los que exactamente esto había pasado, que la entonces designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, había salido a decir que se acababa el fracking en el país solo para que Ocampo otra vez saliera a desmentirla. Una sola de tantas veces en las que este gobierno ha salido a decirse y desdecirse. Lo que me trae a una publicación de semana de los audios de la primera gran reunión de las bancadas del gobierno, empezando por la de la coalición que llegó al gobierno, la del pacto histórico. Más allá del lenguaje utilizado por la revista, el problema es que haya un nivel de desconexión tal entre la misma gente del gobierno que no estén haciendo estos anuncios de forma coordinada. No que para eso era el retiro espiritual al que fueron les ministres, pues no entiendo por qué no están haciendo esfuerzos coordinados que muchos se necesitan en aras de conseguir logros verdaderos, porque, ojo, hacer un anuncio no corresponde a un logro si luego alguien más, otro ministro, lo desanuncia. Eso es una tontería y ya. Y encima darle papaya a Semana, que no importa si dice verdades o mentiras, pero que tiene los audios para que la gente crea lo que tienen para mostrar. Sin importar que Roy salga después a desmentirlo, porque el punto no es la verdad, es Semana, sino la percepción de lo que pasa, y el desacuerdo en algunas cosas es perfectamente evidente. Entonces, por favor, afinen y dejen la bobada de andar de ruedas sueltas. Lo que me lleva a la reforma tributaria del mismo Ocampo, que en medio de los diálogos y los trámites fue reducida en su aspiración de recaudo de 25 a 22 billones y que, como el resto de las reformas tributarias, va poco a poco quedando como el monstruo de Frankenstein, todo lleno de remaches y pedazos de pedazos, en parte por sentarse a hablar con el Centro Democrático, que está como partido muy desconcertado porque llevaban años sin tener una sola conversación y ahora los llaman a hablar, costumbre que ellos jamás han cultivado, y todo solo para que luego Miguel Cara de Niñete Uribe Turbay salga a decir que la reforma, que no les gustaba en su estado original, no es la misma que entró y que por eso no deberían votarla, que es simplemente la prueba de que uno puede hablar con alguien, pero no obligarlo a oír, mucho menos a entender. Y lo digo, sí, en defensa del gobierno, pero sobre todo y muy por encima del gobierno y quien lo represente, en defensa de la necesidad imperante que tenemos de una reforma tributaria, sin mencionar siquiera hasta qué punto que algo moleste a Miguel Uribe Turbay y al Centro Democrático debería ser tomado por todo el mundo como una buena señal, salvo que le moleste al Centro Democrático y le guste a Salvación Nacional, en cuyo caso, por favor, hay que parar en seco. Pero no vamos a hablar de eso. Finalmente, para eso tienen, acuerdos o no, mayorías en el Congreso. De paso, no vamos a hablar tampoco de la reforma política que no se pudo votar, básicamente porque se quiso jugar con el quórum. Miembros de varias bancadas, como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, abandonaron el recinto para impedir que se votara. Centro Democrático y Cambio Radical, se entiende, se esperaba. Lo gracioso es que los conservadores hayan hecho exactamente lo mismo, pero claro, la costumbre. O bueno, el hecho de que va contra su forma de hacer política esta nueva reforma y no pueden decir que no, porque se echaron encima el San Benito de ser gobierno esta vez. O bueno, esta vez también. Vamos a ver si encuentran la manera de hacerlo funcionar. Hay algunas cosas interesantes y otras cosas francamente fortuitas. En esta reforma, por ejemplo, está permitido el transfugismo, que es como institucionalizar el cambio de opinión, pero darle además nivel de clientela. Eso, por supuesto, no es lo que les molesta a las bancadas de Cambio Radical y el Centro Democrático, porque de ser así, habrían podido meter a Alex Char y a la mitad del Partido Liberal al Centro Democrático hace tiempo. Y les conviene a ellos tanto como a Petro, si finalmente la política colombiana está hecha de nombres más que de ideas.
Vamos a ver cómo sale la cosa, porque como bien lo dijo Hernando Gómez Buendía en su columna del Espectador, la política colombiana es un juego en el que primero se reparten las cartas y luego se deciden las reglas. La que no pasó, y que ni siquiera estaba en la reforma política, era la que se había propuesto para el Consejo Nacional Electoral y cuyos ponentes eran Humberto de la Calle y Ariel Ávila. Cambiaba el Consejo Nacional Electoral por una corte que no pudiera ser elegida por los partidos políticos, pero está claro que en este primer año nada de iniciativas impopulares entre los partidos, porque entonces, ¿dónde vamos a meter a nuestros candidatos al Congreso quemados, imputados, parientes de parapolíticos o acusados de feminicidio? ¿Ah? ¿Dónde? Hay que hacernos pasito, senadores, cuidado. Y lástima que no haya pasado porque no era una mala idea, pero ¿quién quiere ponerse de acuerdo en algo? No este gobierno. Bueno, mentira. Estoy siendo injusto porque en materia de diálogos, la idea de la paz total sigue buscando su curso y así el gobierno y el ELN anunciaron que se reanuda el proceso de paz truncado por el gobierno Duque. De la misma manera en que se anuncia que Iván Márquez y el comisionado de paz Danilo Rueda se van a sentar también a hablar para ver cómo se traza un proceso de paz con los que le faltonearon al anterior proceso de paz. Hay gente a la que esto no le parece, pero a mí me parece ideal. De hecho, oír al comisionado de paz, a un comisionado de paz, decir que el ideal es hablar, dialogar con todo el mundo y la misma idea de seguir hablando contra la adversidad misma de hablar e incluso con interlocutores distintos, en planes distintos y buscando desenlaces distintos, es exactamente lo que yo quisiera de cualquier gobierno, a diferencia del gobierno anterior que no hablaba ni con los suyos propios y que tenía un comisionado de paz dedicado a defender su propia gestión, cuando era evidente que incluso a pesar de él mismo, porque no tengo pruebas de otra cosa, se estaba frenando la implementación y sobre todo el diálogo. Curiosamente, este se volvió el argumento con el que la oposición quiso señalar negativamente el hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez se haya negado a conciliar con la señora no sé quién cita, que fue grabada profiriendo insultos racistas en las marchas del 26S, dizque diciendo que como el gobierno del perdón no perdonaba a la señora. Entonces, varias cosas. Hay diferencias claras entre una cosa y la otra. Obvio, hay personas que creen que cuando uno está hablando del problema de comparar peras con manzanas, no es tan grave porque ambas son frutas. Entonces, ok, no se puede comparar peras con motores de combustión interna. ¿Contento? Para que pueda seguir durmiendo tranquilo, Alfredito. A ver, no es lo mismo sentarse a hablar con una persona que está esparciendo discurso violento y racista como representante de una violencia estructural a una serie de procesos políticos algunos y de seguridad ciudadana otros para acabar distintas facetas de un conflicto armado que están cifradas en la ideología tanto como en las economías ilegales y la respuesta a un Estado ausente. Claro que el enfoque punitivista puede ser contraproducente, pero hay matices que tenemos que respetar. Es decir, si Petro tuitea señalando a esta señora, eso se puede volver un problema sin control, sobre todo porque él puede entender el problema, pero sigue sin ser su problema, como me pasa a mí. Lo segundo, Alfredito, es que si Francia Márquez ya está mamada de conciliar con gente que está profiriendo insultos racistas pegados a la desinformación sobre el gobierno, como Marvel o Polo Polo, está en todo su derecho. Lo otro es que, lo creas o no, Alfredini, la violencia que la señora está difundiendo es raíz de las violencias armadas que vinieron después. Entonces, son cosas distintas. Y este no es el gobierno del perdón, hasta donde entiendo, es el del diálogo, que es otra cosa. Y las audiencias de imputación de cargos son una forma de diálogo. Entonces, repasemos. Uso el Twitter de Petro para señalar a una ciudadana por mal que se haya comportado, mal. Condena por racismo, en regla. Negativa de conciliación por parte de una de las partes violentadas, como lo es Francia Márquez, vicepresidente de este país, normal y atenido a derecho. Señora racista y grupos armados, cosas distintas. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. Porque, y creo que este es el inicio de todo, es normal que gente blanca como tú y yo, Alfredito, esté llamando a Francia a perdonar y conciliar porque, lo creas o no, puede que para nosotros dos y el resto de la gente blanca mestiza que tuitea lo que Francia debería hacer y lo que no, el racismo tal vez no es un problema tan serio, pero créeme, lo es. Está en todos lados, por ejemplo, como en Cali, en donde se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en una serie de desalojos que puede ser una redundancia porque los desalojos son per se violentos. Y yo sé que el negocio de los tierreros es apropiarse de espacios que no les pertenecen y no le corresponden para vendérselos a la gente que no tiene plata para comprar legalmente ninguna otra cosa. Y ellos se quedan con la plata y los pobres se quedan con la macana y con el gas.
y con la tanqueta. Pero es precisamente esa la potestad de los gobiernos, frenar esa violencia revictimizante hasta que no haya una solución verdadera para la gente, porque tierreros o no, la gente sin vivienda debe ser ubicada en una vivienda. Lo dije cuando los desalojos en plena pandemia por parte del gobierno de Claudia López y lo digo ahora en el gobierno de Jorge Iván Ospina, porque parece que Ospina está empeñado en salvar cara y lo está haciendo a costa de las poblaciones empobrecidas y obviamente racializadas, afrocolombianas sobre todo. Y de nuevo, es cierto que los tierreros son criminales, no adalides de la redistribución de la tierra o de la finca raíz barata, pero la gente debe ser prioridad. Sobre todo la gente más vulnerable y sobre todo, además, si en este país la violencia racista por parte de la policía es más un patrón que una excepción. Como se ha visto y denunciado en repetidas ocasiones en los barrios de Cartagena, que han sido golpeados desde hace años con violencia policial injustificada por donde se le mire, hecha a la medida del racismo de ese monumento a la desigualdad que es Cartagena, cuyo anterior director de policía es ahora la cabeza de la Policía Nacional. Y si no queremos hablar de eso, hablemos entonces sobre vulnerabilidad climática, porque otro huracán golpeó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Julia, afortunadamente, no dejó mayores daños comparado con Iota hace 2 años. Sin embargo, golpeó un archipiélago cuya reconstrucción no fue entregada por el gobierno anterior, de Iota, que quiso salvar cara prometiendo algo que no parecía dispuesto a cumplir, ni siquiera desde el ángulo de permitirle a la población raizal construir las casas a su manera, o al menos mostrarles a quienes iban a estar encargados de construirlas la forma de hacerlas. Y eso es otra manera de ser racista, subestimar los modos de la gente en su propio territorio, que trae como consecuencias que una vez vuelvan los huracanes, como se sabe que pasa en el Caribe, van a golpear más duro las construcciones que no estén hechas para resistir el embate de los huracanes. Pero de eso tampoco vamos a hablar, aunque ya que hablamos de racismo, tenemos que hablar del informe de la ONG británica Global Witness, que una vez más nos pone en el tope de la lista de los países más letales contra el liderazgo de los y las defensoras ambientales. Bajamos del primero al segundo puesto, pero sigue siendo una cifra demasiado alta. Uno solo sería demasiado alto y es un problema de extrema urgencia que golpea y está alocado especialmente en poblaciones racializadas, porque en Colombia le dejamos eso a la gente de los territorios, que es una palabra seria si uno es parte del territorio, pero que dicha desde Bogotá es un término pedante que solamente quiere decir que algo queda lejos y no hay blancos mestizos ni colegios de la UNCOLI. Por eso es de celebrar que tras años de bloqueos por parte de las bancadas del gobierno Duque, por fin en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú llegó a su último debate en la Cámara, que se está dando en el momento en que estamos grabando, con altas probabilidades de ser aprobada. Por eso había convocado hoy una manifestación en la Plaza de Bolívar a manera de presión y también de celebración, que curiosamente se cruzó con una protesta en favor de las peleas de gallos. ¿Se acuerdan que yo dije alguna vez en este o cualquiera de los otros espacios en los que doy lora que siempre estaría justificada la protesta ciudadana? Mentira. En este caso no lo está. Una protesta ciudadana para pedir que se permita el maltrato animal es equivalente a una para permitir o justificar la violencia doméstica o que nos dejen pegarle a nuestros hijos. No se compadece de las cosas que hemos podido aprender y lograr como sociedad y no hay nada que la sustente. Ni siquiera el racismo que existe en muchos discursos animalistas en torno a manifestaciones populares como las peleas de gallos, que por muy populares que sean, deben acabarse y ya. No es aceptable, volviendo al racismo, o mejor dicho, no es aceptable. Y volviendo al racismo, que tampoco es aceptable, debemos hablar de lo que está pasando en México, donde el control migratorio del muy progresista gobierno de AMLO está cogiéndola contra colombianos y colombianas que son llevados por muchas horas a cuartos de aislamiento y tratados como criminales, cuando son simplemente turistas, con lo que entienden en México que es un pasaporte equivocado. Otro acto de un gobierno, esta vez lejos de acá, tratando de salvar cara con racismo y xenofobia, pues al cabo que ni queríamos, culeros. Para eso Bogotá ya está lleno de taquerías, a fin de cuentas, que cobran lo que cuesta un pasaje a México para que no tengamos que ir a que nos traten mal. Por eso es importante que, al parecer, el gobierno de Estados Unidos, que es el que pone a marchar al bobo de AMLO para frenar la migración considerada ilegal o que está mal vista, que es otro exabrupto en un planeta que es de toda la gente y ya, esté dispuesto a cambiar su enfoque sobre la guerra contra las drogas, una manifestación más de racismo estructural globalizado y convertido en una violencia que se nos ha convertido, además, en varios otros problemas complicados al interior de nuestras fronteras, como la violencia armada, sin que nadie hubiera dicho nada, porque claro,
claro, no hay migración mala si es cualquier Jake que viene a visitarnos para que le podamos dar a probar frutas o empanadas o coca. Lo malo es que alguien que no tiene plata ni empleo quiere irse a un país donde le pueda ir mejor. Eso sí, fo. Estar exportando pobres, fo. El problema es que producimos muchos, entonces, ¿qué hacemos? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la noticia de la semana para nosotros, en parte porque no ha salido Minhacienda a desmentirla. El acuerdo logrado entre el gobierno Petro y Fedegan para la compra y redistribución de 3 millones de hectáreas cultivables para gente ajena al sistema de latifundios, monocultivos y otras prácticas tan horriblemente comunes en este país. Es un acuerdo histórico que tiene muchas aristas, buenas, por supuesto, negativas también, y queremos saber todas sus implicaciones buenas y malas. Hoy nuestro numeral es la tierra propiamente de la gente. Ya volvemos a el lunes. Con esta música súper seria volvemos a el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag de hoy es numeral la tierra propiamente de la gente. Para hablar de este tema, del acuerdo entre el gobierno y Fedegan, nos acompañan Jimena Bautista, coordinadora de tierras y campesinado de Justicia, y Gabriel Tobón Quintero, coordinador del Grupo de Investigación Conflicto, Región y Sociedades Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que la primera pregunta que es obligada y que tengo que hacerle a ustedes dos es sobre las implicaciones de este acuerdo. Es decir, este anuncio, que es un anuncio que es distinto a lo que nosotros habíamos vivido, al menos si recordamos desde el gobierno de, creo yo, Pastrana, o sea, esto lleva mucho tiempo sin pasar. ¿Es tan grande como lo trata de vender el gobierno? Sin duda. Digamos, lo primero que quisiera decir es que este anuncio de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra es tal vez el esfuerzo más grande que plantea hacer el gobierno, por lo menos desde hace más de 50 años. Y digo en términos redistributivos. Si bien siempre ha existido una política de tierras durante todos estos años, en los últimos gobiernos se ha centrado en el tema de formalización, pero no de redistribución, ¿no? Que es cómo hacemos para que quien no tenga tierra pueda tenerla. Y para darte un dato, si uno ve cuánta tierra se entregó en el momento más importante de reforma agraria, ¿no? Que fue con la ley 135 del 61, de 1962 a 1999 se entregó 1.8 millones de hectáreas. ¿Sí? Okay. Eso para pensar, digamos, como en qué dimensiones estamos hablando. Y algo que también creo que es muy importante es, este es un elemento de los que se ha mencionado que sería la política de reforma agraria, uno de los mecanismos para acceso, pero no el único. Entonces, esto lo dejo, digamos, sobre la mesa para decir, sin duda tiene grandes implicaciones, porque sí le apuesta, nuevamente, a cómo redistribuimos la propiedad de la tierra. Okay. Gabriel, en el pasado se había reaccionado, en el pasado me refiero yo en los años 50, hace un muy buen tiempo, el INCORE intervino un poco de la misma manera comprándole a terratenientes algo de tierra, ¿no? Eso fue un gesto, es decir, no es un gesto nuevo, pero es un gesto que no se hacía hace mucho tiempo, y sin embargo en ese momento no se pudo refrendar o no se pudo concretar una verdadera reforma agraria, y eso al contrario pues simplemente nos dejó en un problema de posesión de tierras que nos trajo hasta acá, porque después de eso fueron las FARC, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué garantiza que el problema de la concentración de la tierra se vaya a solucionar con movidas como esta, o qué nos garantiza a nosotros que este sea el inicio de una verdadera nueva política de tierras centrada en la redistribución? Sí, bueno, yo pensaría, Santiago, que el cambio de contexto político y de la coyuntura política que está viviendo el país es la prenda de garantía que puede tener que este acuerdo se cumpla. Pero yo diría, más que el acuerdo, tiene una ventaja que no existió antes en los gobiernos anteriores, ni en los distintos intentos de desarrollar los programas de reforma agraria, y es la voluntad política de un gobierno que llegó prometiendo a la presidencia
el cumplimiento del acuerdo de paz. Y creo que la vía más expedita para lograr hacerlo es el acuerdo al que se ha llegado. Incluso, como tú decías, tal vez desde 1936, desde la primera ley de tierra, la ley 200, ya ahí el Senado en su momento tomó la decisión de la compra de tierras, ¿sí? Incluso estaba revisando, hay un personaje muy famoso en la historia del liberalismo y de los socialistas radicales de las primeras décadas del siglo XX, Gerardo Molina Ramírez, que él tuvo estas palabras en la plenaria del Senado cuando se falló la ley 200. Dijo: Colombia ha escogido la vía anticientífica para resolver el problema de tierras, porque decidió comprar tierras a la misma usanza que se está manejando ahora, con bonos de deuda pública como medio de pago para esas hectáreas. Bueno, hay una historia detrás de eso desde entonces hasta ahora, pero creo que en cuanto a la pregunta tuya de garantías, yo creo que hay un movimiento social, agrario, campesino, étnico y popular que mayoritariamente votó por este cambio, no necesariamente por Petro, diríamoslo así, pero por el cambio, por Francia, por el hastío de tantas injusticias y desigualdades como las que se han dado en los últimos tiempos, y ese movimiento social y agrario campesino va a jugar un papel muy importante como veedor social, haciendo presión para que el gobierno efectivamente cumpla, pero también tratando de neutralizar los intentos de la ultraderecha, de los conservadores y de los liberales tibios que van a tratar de hacer que esto se cumpla lo menos posible. Entonces yo diría, esa es la garantía, la confianza que hasta ahora se tiene del papel o del nuevo papel que debe jugar el movimiento social y agrario y que deben jugar todos aquellos sectores sociales, académicos, políticos, que efectivamente estamos en la defensa de que efectivamente en este país se desconcentre la propiedad de la tierra que viene acumulada desde la época de la colonia. Pero, y volviendo al asunto de la voluntad política, ¿cómo hacer para que el próximo gobierno no eche para atrás o no aproveche estos movimientos en una dirección contraria? Me explico, es decir, no teniendo garantizado que el próximo gobierno vaya a ser una sucesión de este gobierno Petro, pudiendo ser un gobierno de alguien como, por decir algo al azar, María Fernanda Cabal, ¿cómo hacer para que entonces no quede abierta la puerta para una negociación millonaria con Fedegan que se haga solamente en favor de Fedegan sin tener en cuenta todas las otras aristas? ¿Cómo garantizar que este movimiento no termine siendo un movimiento hecho al vacío? A ver, yo pensaría que realmente es muy incierto pretender ahora garantizar la ejecución de una política a más de 4 años, ¿sí? Aquí lo más importante, creo yo, es tratar de lo que decíamos con el acuerdo de paz, de lograr unas victorias tempranas vía los primeros pasos y las primeras compras que se hagan para que muestren que es viable, que es efectivo, que es real, y alrededor de ellas ir consolidando el papel que deben jugar los distintos sectores sociales para un poco también recordarle al país que el problema de la tierra en Colombia, ese alto nivel de desconcentración, el cumplimiento de ese acuerdo de los 3 millones de hectáreas es una de las vías más importantes para lograr que la paz realmente llegue en un momento determinado, porque siempre las disputas por la guerra han estado alrededor de los conflictos violentos y armados que este país ha vivido. Yo ahí quisiera mencionar algo, Santiago, y es, yo creo que de todas maneras institucional y normativamente hay algunas garantías, digamos, más allá de estos 4 años. Y es, de todas maneras, en Colombia hemos consolidado un marco jurídico que va dirigido de nuevo a dar ciertas garantías frente a la tierra que se compra, que de alguna manera también son resultados de aprendizajes de experiencias anteriores. Entonces, el acuerdo dice claramente que lo que se va a comprar tiene que ser tierra de propiedad privada
que no tenga ninguna medida de protección por riesgo de desplazamiento forzado, que no esté involucrada en procesos de restitución, que no estén en este momento en procesos agrarios en curso, ¿no? Y entonces por allí, digamos, ya tienes unas garantías de qué tipo de tierra es la que se puede comprar. Pero además la ley agraria también ha establecido unas condiciones para esas compras. Entonces, no puede ser tierra de mala calidad, no puede ser tierra que tenga restricciones ambientales para ponerla a producir. ¿No? Digamos, hay una serie de restricciones que están allí que las instituciones están llamadas a cumplir. Claro, siempre hay riesgos. Pero ahí también hay otros elementos que yo destaco del acuerdo y es se dice que se va a conformar una comisión para la ejecución de la que hacen parte las instituciones, también se le da un puesto a FEDEGAN, pero se dice que también va a haber participación del sistema de Naciones Unidas y yo creo que eso es importante porque sin duda este es un esfuerzo que institucionalmente va a requerir de muchos ojos que puedan ver cómo se va a cumplir, cómo se materializa ese acuerdo. ¿Qué tanto de esto requiere de un catastro multipropósito? ¿Se puede hacer sin un catastro multipropósito? Es decir, siendo que frenaron la entrada de los terceros civiles a la JEP, por ejemplo, frenaron la entrada de muchos sectores que habían estado o que se presume que estuvieron aliados con el paramilitarismo despojador de tierras, y esto además ha generado un rebote incluso en los círculos de la misma izquierda que ha dicho, pero ¿cómo pueden estar negociando con FEDEGAN? ¿No? ¿Cómo pueden estarle dando plata a esta gente? Entonces, ¿qué nos garantiza, más allá de las reglas que haya, qué nos garantizó por medio de qué mecanismo que no sea un catastro multipropósito que va a tomar años lograr en su 100%, pues que efectivamente estas sean tierras que tengan eso? ¿Existe la información suficiente, como lo dijo la ministra López? Nosotros tenemos déficits grandísimos en términos de los instrumentos que existen para la gobernanza de la tierra. Acabas de nombrar uno que es el tema del catastro, ni siquiera multipropósito, el catastro llano, el formal, el catastro de los linderos. Ese ni siquiera está formado en su integralidad. Pero otro problema además es que el sistema de catastro y registro no funciona de manera interoperable. En fin, ahí tenemos un montón de déficits para poder tener toda la información disponible y hacerlo adecuadamente. Ahora, varias cosas. Uno, el acuerdo dice que para las compras de tierra se va a priorizar la ejecución del catastro. Y ese es un cambio del enfoque de la priorización del catastro, que a mí me parece acertado, que es, bueno, ¿qué vamos a priorizar a la hora de actualizar esto? Porque como vos decís, levantar lo que falta levantar de catastro en este país y actualizar lo que falta de actualizar, pues nos puede tomar fácilmente. El gobierno anterior fue muy optimista y dijo que este año vamos a acabar como el 60%, pero mínimo nos va a tomar una década, por bien que nos vaya con el crédito que existe. Y uno diría, para hacer estas compras, ¿cómo se va a hacer? Pero si hay una focalización, que eso es lo otro que yo creo que plantea el acuerdo, y es que hayan unos lugares focalizados, y yo creo que lo que está pasando es que están siguiendo un poco la experiencia mexicana y brasilera, de focalización de puntos de desarrollo agrario o en este caso, territorialización de la paz también en clave del punto 1 del acuerdo de paz. Entonces uno dice, si se priorizan unos lugares, sería más fácil que el catastro se lleve a cabo. Ahora, con todos esos déficits, igual tenemos instituciones, la URT y la Agencia Nacional de Tierras, que pueden tener la información disponible, siempre va a haber un grave riesgo, pero yo creo que aminorar en la mayor medida lo posible para que en efecto pues no vaya a ser tierra, ¿no? Despojada ni de mala calidad, etcétera, etcétera. Pero de nuevo yo creo que esto va a depender mucho de la filigrana, del detalle y de los funcionarios y funcionarias que estén a cargo para materializar el acuerdo. Ahora, yo quisiera simplemente complementar una cosa. También va a ser muy importante el papel de la participación de las organizaciones campesinas. Este gobierno se ha caracterizado de alguna manera por promover los mayores niveles de participación de la gente. Y creo que algo así, al modo de lo que llaman los pactos regionales vinculantes, echar a andar esto va a requerir también de que el gobierno cuente con las organizaciones en estos lugares, que van a hacer los ojos, si se quiere, y un poco los tutelares fundamentales de que no ingresen el tipo de tierras de los famosos terceros de buena fe, ¿cierto? O de otros fenómenos que no conocemos que se dan en las regiones. Creo que ese va a ser un papel fundamental también.
Pues un poco iba a eso, y es cómo garantizar, bueno, digamos, no que empiece a ingresar, porque pues ahí sí creo que toca simplemente esperar a que los mecanismos que ustedes ya han descrito se surtan, pero por otro lado, cómo garantizar que la presencia del Estado solidifique la seguridad de estas tierras compradas, porque es decir, dentro de las tierras despojadas por la contrarreforma agraria, ya en varias sentencias de restitución de tierra se vio que el 77% de los predios que habían sido despojados por la violencia habían sido previamente adjudicados por el Estado. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea tierra que se venda a gente a la que luego lleguen a desplazar otra vez? Porque hemos visto un poco que ese caldo, ¿no? Como esa fórmula madre del despojo sigue teniendo lugar en Colombia. Entonces, ¿qué hacer en términos de presencia estatal? ¿Será que hay algo que se puede hacer aparte de poner pie de fuerza? Bueno, yo pensaría en principio que sí hay algo, y esta idea de la paz total, montada sobre la base, el diseño que tiene actualmente, una aproximación, una definición posterior y unos diálogos en los que el comisionado de paz ha insistido reiteradamente que en esos diálogos regionales van a participar también las comunidades. Creo que es quizás la mejor carta que hay para lograr por lo menos acuerdos o pactos que eviten el recrudecimiento de la violencia política o que se repitan hechos como el que cuando tú haces la pregunta, recuerdo cuando Juan Manuel Santos entregó en Necoclí unos títulos de paz, ¿cierto? Y a los 3 días asesinaron a quien los había recibido. Entonces, yo pensaría que ese es un mecanismo porque, diría, no basta la militarización de las zonas. Eso es lo que hemos tenido. Y eso no garantiza. El Cauca, este es uno de los departamentos más militarizados que hay en este país y no ha impedido un poco la exacerbación con que los tipos de actores violentos que hacen presencia en esos territorios asesinen a los líderes campesinos, indígenas y a las lideresas, ¿cierto? Entonces, pienso que ese es un mecanismo que hay que ir haciendo y fortaleciendo en esa dirección, que es de alguna manera la carta que hay que jugarse en esa dirección, ¿cierto? Pero además yo creo que hay otra garantía, Santiago, que es justamente el acuerdo con FEDEGAN y lo que representa FEDEGAN en este país. Y es, si uno ve de nuevo los anteriores intentos de reforma agraria, uno encuentra que en efecto lo que ocurrió es que la élite rural, en buena parte conformada por actores poderosos de la ruralidad vinculados a la ganadería, pues reaccionaron de forma absolutamente violenta a cualquier discurso en clave redistributiva sobre la tierra. Y lo que estamos viendo en este momento es que pareciera que existiera un quiebre o un giro en esa concertación entre los actores involucrados. Claro, es a través de la compra directa, pero políticamente pareciera existir que hay un cambio con ese actor que es tan importante para que en efecto pueda llevarse a cabo una política en clave redistributiva sobre la tierra, que yo creo que no es un punto menor. Y creo que esa es una de las grandes apuestas del presidente, ¿no? A la hora de hablar en términos de paz total, es cómo se involucran a los distintos actores en conflicto para poder materializar esa paz en clave territorial. Lo siguiente sería, y un poco en consonancia con eso, es cómo se garantiza la vocación de esta tierra para el cultivo de alimentos. ¿No? Parte de lo que se está hablando es un tema de seguridad y soberanía alimentaria. Parte de lo que se está pensando es el cambio de modelo del latifundio y del monocultivo hacia no solamente cultivos de pan coger, sino cultivos que de verdad puedan proveer alimentación al país. Sin embargo, hay muchos fundios que no son latifundios, sino son terrenos de personas que son, por ejemplo, alquilados por ingenios, que les alquilan la tierra simplemente para poder seguir sembrando caña y tienen un modelo de negocio completamente distinto, que puede que no despoje a la gente, pero que sí cambia completamente lo que sería el modelo ideal de utilización de la tierra, en virtud de lo que sigue siendo el modelo preferente en este país, que es de monocultivos gigantescos. ¿Cómo hacer para garantizar que no van a llegar los mismos ganaderos, los ingenios, los palmicultores a alquilar estas tierras que son redistribuidas, entregadas por el Estado,
y convertirlas en parte del problema, finalmente. Pues esa es la eterna discusión sobre la integralidad de la reforma, ¿no? Que es la reforma no puede ser solo acceso a tierra. Sin duda es el corazón de la reforma. Claro. Sin tierra, digamos, los otros componentes no funcionan. Pero para poder garantizar que las comunidades, que las organizaciones, que las poblaciones permanezcan en los territorios, que puedan permanecer con la vocación que tienen esas comunidades, en su gran mayoría de producción de alimentos, puedan seguirlas desarrollando, se requiere una intervención muy fuerte del Estado en todos los componentes de lo que implica la reforma agraria, ¿no? Vías terciarias, digamos, infraestructura mínima, digamos, para que lo que se produzca se pueda comercializar fácilmente, canales de comercialización, digamos, hay una serie de componentes que me recuerda a una discusión del ex senador Robledo en el Congreso. Él siempre decía, es que los campesinos no son lombrices, los campesinos no comen tierra únicamente. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Que es como cómo se generan condiciones para que la gente pueda vivir con dignidad en esos territorios que se van a comprar. Con este esfuerzo tan mayúsculo de lo que eso significa, pues el Estado va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco y aquí el tema de la cooperación internacional, digamos, y de los distintos actores que se sumen a esto va a ser clave, de cómo garantizar que las personas que van a estar en esos lugares tengan vocación de permanencia en ellos con las condiciones de seguridad y de acceso a derechos sociales en estos territorios. Bueno, además de eso yo aportaría como el siguiente elemento. Yo creo que este tipo de acciones se deben complementar con una cosa en la que hemos trabajado con Ana Jimena, una política de desarrollo rural campesino que tenga como uno de sus bastiones fundamentales el fortalecimiento de la economía campesina. Creo que ahí está parte de los grandes problemas que no se han resuelto y todos más o menos sabemos de que el Estado interviene en la sociedad a través de la formulación de políticas públicas. Y sí que hace falta que la política pública de desarrollo rural para los campesinos se concrete. Y una manera de concretarlos es, uno, el papel regulador que debe jugar el Estado para evitar que, o por la vía de arrendamientos o por la vía de la compraventa de las tierras asignadas o por la vía, de alguna manera, de nuevos fenómenos de desplazamiento, estas comunidades no puedan permanecer en sus territorios. ¿Por qué? Porque yo pienso también que es importante que el gobierno piense en un cambio de modelo de desarrollo rural que ha estado cimentado sobre la base de favorecer la agroexportación, que como tú dices está cimentada básicamente sobre los cultivos de tardío rendimiento o los cultivos permanentes, cuando una amplia masa de pequeños y medianos campesinos ha venido reivindicando la tierra, pero no solo la tierra, también ha reivindicado aquellos otros elementos que puedan complementar y que puedan de alguna manera permitir no solo la producción de alimentos, sino el desarrollo de un modo de vida digno en sus territorios. Entonces, yo creo que esa es una, y esto va, en ese papel regulador van a tener que producirse cambios en las políticas. Ahora estamos un poco sorprendidos por la cantidad de anuncios que se dan, pero muchas de estas cosas, algunas que ya están, propuestas reales que tienen las organizaciones campesinas, que están sobre la mesa, y diría sobre la mesa del ministerio mismo, ¿cierto?, deben ponerse en práctica y en operación. Hay otro asunto ahí, Gabriel y Jimena, que es el componente étnico y de racialización que está ligado a la distribución de la tierra. Ya aparte se había adelantado con el anuncio de la titulación de 680.000 hectáreas a comunidades campesinas, negras e indígenas, pero al mismo tiempo Fedegan y su presidente José Félix Laforía han sido abanderados de una idea que dice que los indígenas son dueños del 30% del país, ¿no? Entonces que no existe una invasión mayor a esa, lo cual pues obviamente es una idea sumamente racista, pero es una narrativa que ha calado muy hondo
entre gente que nada tiene que ver con el asunto agrario y sin embargo está moviendo ideas desde la oposición a este gobierno. Entonces lo primero es, este gobierno, o mejor dicho, este acuerdo entre el gobierno y Fedegan, ¿va a ser capaz de frenar esa narrativa? Pues ahí hay muchos retos, digamos, en esa narrativa, entre otras cosas, porque, de nuevo, como llevamos tanto tiempo sin que sea una prioridad la democratización de la tierra, un dato que te doy es, nuestras estadísticas nacionales no nos permiten ver hoy en día cuál es la necesidad de tierra del país. ¿Sí? Ese dato, por ejemplo, no lo tenemos. ¿Cuántas familias necesitan acceso a tierra? Ese dato no lo tenemos. Entonces allí, digamos, tenemos un déficit de información gigante. Tenemos datos sobre la concentración y allí nos siguen diciendo los datos que en este país tenemos un Gini de tierras, ¿no? Cercano casi a la desigualdad absoluta de 0.86. Entonces es como, pero además nos está diciendo la UPRA, nos está diciendo que esa concentración de tierra se recrudece año tras año. O sea, esa concentración no ha parado. Año tras año se sigue fortaleciendo. Entonces, digamos, yo lo que creo que ante lo que estamos es justamente ante la construcción de otra narrativa, que es necesario redistribuir. Ahora, frente al tema étnico, y ahí yo no tengo los datos en este momento, pero sí es claro que cuando uno sobrepone los polígonos de los territorios colectivos con los polígonos de las zonas ambientalmente protegidas, donde hay fuertes restricciones para la producción, casi que coinciden, digamos, las partes que no coinciden son mínimas. Entonces, la mayoría de territorios colectivos en nuestro país están sobre zonas ambientalmente protegidas que tienen restricciones muy fuertes en términos productivos. Claro, esto explicar en detalle se vuelve un tema como súper complejo, pero creo que la otra narrativa que está allí puesta sobre la mesa es justamente esta de, oiga, no, en Colombia hay una desigualdad casi absoluta en el acceso a la tierra que tenemos que como país repensar. Además, porque ya hay estudiosos que claramente han demostrado esa relación entre acceso a la tierra y desigualdad en un país. Y esa creo que es la narrativa que estamos viendo en este momento que empieza a tener un lugar. Gabriel, ¿cómo hacer para configurar una política de tierras que sea verdaderamente justa en términos raciales? Es decir, que no termine generando, como muchas veces han buscado desde las élites blanco-mestizas, poner a pelear a comunidades afro con comunidades indígenas, que se ajuste a las necesidades de cada una de las comunidades. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en un territorio de experimento como el Cauca, un laboratorio que está completamente atravesado por asuntos raciales? Bueno, yo creo, Santiago, que esa es una problemática que no les extraña al mundo indígena y a sus organizaciones y al mundo afro y sus organizaciones. Se conoce en algunos de los encuentros nacionales de zonas de reserva campesina, uno que hubo justamente en el Cauca, se creó una comisión de trabajo, estoy hablando ya hace como 8, 6, 7 años, una comisión intercultural. Entonces, con esto un poco quiero decir de que la ruta, por lo menos, y la perspectiva es el trabajo intercultural entre comunidades indígenas y comunidades afro. De hecho, incluso en esa experiencia era evidente cómo la misma normatividad debía ser revisada a efecto de poder lograr una normatividad que antes que poner en tensión y en conflicto a estas comunidades se complementen, ¿cierto? Entonces yo pensaría que esa es una ruta muy indicada, creo, por lo menos en los eventos donde han participado representantes de estas comunidades, la voluntad política existe de construir, de trabajar, ¿cierto? Incluso territorios interculturales, de los cuales hay algunas experiencias ya en Cauca y en parte de Nariño que son, a mi juicio, muy importantes. Y un poco para hacer otro apunte de la pregunta anterior, es el hecho de que sí, las élites políticas y los poderes económicos se han encargado de difundir la idea de que los mayores terratenientes de este país son los indígenas, pero no informan y la ciudadanía en general desconoce lo que nos decía Ana Jimena, es en qué tipo de territorios están declarados los resguardos indígenas y los consejos comunitarios.
el país tiene una norma ambiental que habla de las famosas determinantes ambientales. Y todo lo que describió Ana Jimena son determinantes ambientales que impiden el uso, pero no solamente porque lo impiden, porque hay otras características topográficas y agroecológicas que no permiten los niveles de producción que podrían utilizarse para, por lo menos, la supervivencia de este tipo de comunidades. Santiago, y un elemento es, yo creo que acabas de tocar un tema que es fundamental, que es esto de qué hacer frente a los conflictos interculturales que vienen creciendo en clave territorial, no solo en el Cauca arrancaron, pero si preguntas hoy dónde están en buena parte del país, en Arauca, en el Cesar, en Sucre, ¿no? Digamos, esto se ha venido expandiendo de manera muy importante. Y yo creo que ahí hay varios elementos. El primero es que tiene que ver con la participación de todos estos actores. Y es que, como lo decía el profesor, si algo están reclamando campesinos, afros e indígenas, es que quieren ser hacedores de la política y no simples beneficiarios. Y eso implica que, por ejemplo, estas discusiones gruesas de qué va a pasar con este acuerdo, cómo se ejecuta, ¿no? Cuál es la mejor manera, cuál es el modelo que está allí, yo creo que pasa por una discusión profunda con estos actores, que hasta ahora no se ve claramente el gobierno cómo está trabajando en esa dirección, si es que está trabajando en ella. Lo segundo es que, ¿qué fue lo que nos pasó? Que genera también, que nos ha llevado a estas tensiones. Y es que en otros países las discusiones redistributivas sobre la tierra se hicieron en clave redistributiva, pero no en clave étnica, ¿sí? Entonces, en México se dieron las discusiones de los ejidos, pero había ejidos donde hoy están indígenas campesinos, ¿sí? Y conviven allí. En nuestro país, el acceso a tierra, después de la Constitución de 1991, en buena parte, digamos, lo que generó es que hubiera un reconocimiento en clave territorial muy ligado al tema étnico. Solo de manera muy reciente es que el campesinado se le ha venido reconociendo como un sujeto político y de derechos con derecho a una territorialidad, con derecho a una participación reforzada. Entonces, lo que sí ocurrió es que hubo como unos derechos muy fuertes para indígenas, menos fuerte para afros y de manera muy reciente unos derechos para campesinos. Y eso ha generado en la práctica, en los territorios, conflictos. Y eso es algo que este gobierno tiene que atender y que ya hay algunos esfuerzos en esa dirección, con el reconocimiento de la Declaración de Naciones Unidas alrededor de los derechos de los campesinos, con el acto legislativo que hay en el Congreso. Digamos, hay distintas iniciativas en esa dirección. Pero es fundamental, sin duda, generar espacios de conversación, ellos lo llaman de armonización, para que allí donde existan conflictos se puedan resolver. Pero no todos son conflictos interculturales. En el Cauca, claramente, además de eso, hay unos conflictos también con la agroindustria profundos. Perfecto. Tenemos que dejar acá, pero pues quedan muchas cosas en el aire. Solamente diciendo esto apenas el comienzo, espero que podamos volver a tratar ya más avanzado en lo que pase con esta reforma y con estos acuerdos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ana Jimena, Gabriel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por traer al lunes estas consideraciones que son, cuando menos, complejas. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, recuerden, vamos a una pausa, numeral, la tierra propiamente de la gente, ya volvemos el lunes. Volvemos el lunes con el hashtag numeral la tierra propiamente de la gente y vamos a concluir este episodio con un editorial. Hace mucho tiempo es claro que la tierra es el principal problema de Colombia. Su concentración y todas las variables envueltas en ella de tipo racial, social e histórico, pero sobre todo de tipo económico, es decir, su uso indebido y el diseño que hemos hecho de la economía agraria de este país a partir de esa misma concentración y sus negocios, el monocultivo, la ganadería extensiva, la deforestación y muchas formas de violencia política que vienen ancladas a esa concentración de la tierra. Es claro hasta el punto en que no es esta la primera reforma agraria que se ha intentado en Colombia y si lo fuera estaría haciéndose demasiado tarde, un siglo tarde o más. Es un problema a tal dimensión que corresponde al primer punto de los acuerdos de paz que apuntaron a resolver un conflicto de 63 años con las FARC y aún así es el punto en el que menos se ha avanzado de todos.
Las distintas reformas agrarias que se han planteado han fracasado, dejando atrás entidades que no hacen lo que se supone que deberían, delimitando y redelimitando el diseño institucional y los alcances de las políticas públicas, pero sobre todo nos han dejado acciones directas de contrarreforma agraria que han derivado en violencia política de décadas. La lucha guerrillera, las violencias paramilitares y todas las distintas formas de enfrentamiento violento que hemos vivido en este país, con todos sus matices, obedecen al control del territorio en aras de la tenencia de la tierra. Todos nuestros problemas como país están puestos allí: el racismo estructural, la generación de riqueza y su consiguiente estela de empobrecimiento del desposeído, la seguridad y soberanía alimentarias, la creación de clientelas y maquinarias políticas, nuestra organización partidista, la guerra contra las drogas. Todo tiene que ver con las distintas instantáneas que la realidad política del momento han hecho de la posesión de la tierra y la propiedad sobre un suelo que a todos y todas debería pertenecernos por igual. No pretendo llamar a nadie a subvertir el estado de la propiedad privada en este momento en el país, pero sí se necesita una revisión de la legitimidad de esa misma propiedad. Necesitamos claridad e información confiable, justicia y reparación para las víctimas de desplazamiento forzoso y despojo, que sigue siendo un problema en este país, actual y activo, un problema vivo y no, como debería serlo, un reflejo de un pasado doloroso. La guerra por la propiedad de la tierra es una noticia del presente, no material para libros de historia. El acuerdo logrado entre el gobierno y los ganaderos es crucial para solucionar este viejo problema fundamental, siempre y cuando se haga con firmeza. Es cierto que la plata del Estado está ahí para la gente y que el servicio más grande que se puede hacer es el de darle tierra a la gente y resignificar la vocación agraria en un país de latifundistas, pero no se puede hacer esto a costa de quienes previamente fueron despojados. Debe pegarse este negocio de un mecanismo confiable de catastro que recoja y corrobore la información que la ministra de Agricultura, Cecilia López, dice tener ya en su poder. Solo podemos desearle buen desarrollo a esta iniciativa y esperar que sea definitivamente el inicio de esa reforma agraria que tanto tiempo hemos esperado y necesitado como país. Una reforma tan necesaria y crucial, fundamental para Colombia. Hasta aquí el lunes. Recuerden que Mesa Capital tiene podcast. Capital Político analiza 2 veces a la semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, que será el área de contenidos sonoros de este sistema. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su audiencia.